Video para Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta tercera unidad hemos interpretado y analizado algunas instituciones, como son en primer lugar la familia. La familia no nada más se compone de padre, madre o hijos. Hemos visto en los últimos días cómo la familia ha crecido. Hay familias de un solo papá, de una sola mamá, de dos papás, de dos mamás. Incluso hay algunos que consideran familia las parejas con mascotas. Aquí presentamos a mi pequeño hijo Joaquín, que es parte de una familia muy compacta, solo de dos. ¿Y tú qué entiendes por familia, Joaquín? Que es muy bonito. Exacto. Y además recordemos que la familia es el núcleo primero de toda sociedad. De ahí se desprende toda la sociedad y también es la fuente que nos da nuestra personalidad social a lo largo de la interacción. Gracias a la familia es que nosotros podemos tener la capacidad primera de podernos socializar con los demás y vamos adquiriendo nuestra personalidad social. También vimos fenómenos como la educación. Aquí el pequeño Joaquín ya va al kinder, ya sabe lo que es la educación. Desde un punto de vista Foucaultiano, la educación sirve para disciplinar a una sociedad, es decir, para enseñarnos las reglas de convivencia y de cohabitación entre los otros. Sin embargo, Foucault considera que la educación es más que nada una domesticación del ser humano que él llama disciplina. Pero también es cierto que la educación, y lo vemos con los pequeños de kindergarten como Joaquín, aprenden en la escuela a socializar con núcleos más grandes, no nada más con el pequeño núcleo que es la familia, sino que conoce a los pares. Muchas veces cuando hay hijos únicos, aprenden a socializar con niñas, con otros niños, incluso un poco más grandes o más chicos que ellos, a cuidar de sus semejantes más pequeños y respetar a sus mayores, que son los maestros. La escuela también sirve para ir determinando nuestra capacidad de socialización y además de que nos enseña a abrirnos al mundo cultural, científico, artístico, social y humano que es nuestro mundo humano. Otro aspecto que también vimos dentro de las instituciones sociales que forman al ser humano estaba la religión, que muchas veces tiene que ver con la vida metafísica del ser humano en dos sencillos aspectos. Charlaba con mis amigos de primer semestre que la frase célebre de Marx de que la religión es el opio del pueblo tiene dos aspectos que vimos en mis tiempos de estudiar filosofía y letras en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene dos formas de entenderse. Por un lado, Marx considera que la religión es el opio del pueblo por el fanatismo que ésta da, por cómo engaña al ser humano con falsos idílicos, pero también Althusser, Benjamin y la escuela de la praxis y algo de la escuela de Frankfurt consideran también que Marx habla del opio del pueblo, entendiéndolo como el anestésico que salva al pueblo del dolor que el capitalismo les da. Y en América Latina como en México tenemos esas dos acepciones. Tanto si analizamos fenómenos como la guerra cristera. No sale el dedo. Aquí sale el dedo. Si vemos fenómenos como la guerra cristera, en la guerra cristera podemos ver el fenómeno del fanatismo y de una religión, llamémosla así, negativa, que forma autómatas, robots, gente, por decirlo así, acrítica, masa fanática, que nada más ve la religión como un método de salvación, pero que olvidan aspectos sociales, científicos, culturales. ¿Ya puedo irme a jugar? Sí, que hacen más grande la cultura humana. Pero también, por otro lado, la filosofía de la teología de la liberación hace ver a la religión como ese anestésico y esa salvaguarda de la sociedad humana, que busca una salida más humana, más sentimental a su relación de vasallaje, de dolor
y de explotación dentro del mundo real capitalista. Veíamos también instituciones que yo veo hermanadas, como son la política y la economía, más que nada hoy día en el mundo neoliberal y capitalista exacerbado que vivimos en México. La política y la economía son ejes principales de la vida diaria y además que repercuten en todos los ámbitos, en la familia, en la escuela, en la religión, en todos los aspectos, porque tengan en cuenta que una buena o mala decisión política y económica repercute en la vida social inmediata de los sujetos y de las sociedades, y no se diga del Estado en general. Por ejemplo, las políticas neoliberales, como lo vemos en las reformas laborales, que nos dan salarios míseros, que permiten la explotación sobrehumana, al que nos nieguen seguro social, vacaciones, antigüedad, retiro, repercute directamente en el bienestar familiar de las mayorías, y son decisiones que se toman a nivel político, entendido político no como lo ve Foucault, desde una simple postura moral personal. Eso ya es una política y una técnica de poder, pero ahorita no vamos a abordar mucho en eso, sino política en el sentido vulgar de la palabra, como entendida como el poder de los partidos políticos y de una nomenclatura en el Estado. Sin embargo, también podemos entender ese tipo de política como la política sindical, la política de las asociaciones civiles, no simplemente entender al PAN, PRI, PRD, Morena, etcétera, a esos partidos que fundamentan el quehacer democrático electorero de México, sino que es una vida democrática más amplia. Pero volviendo al ejemplo, las decisiones del Ejecutivo o el Legislativo a nivel político siempre repercuten en la economía y repercuten en la vida diaria, porque una decisión política o económica mal tomada puede llevarnos a la catástrofe, al hambre o incluso a la desesperación de las masas por no encontrar condiciones dignas de vida, condiciones equitativas de vida, y sobre todo no encontrar esas opciones de crecer dentro de un mundo capitalista salvaje, desgarbado, desgarrador y altamente doloroso, y que está condenando a más y más mexicanos talentosos con maestrías, con doctorados o inclusive solamente con la prepa, pero que son talentos verdaderamente rescatables desde el punto de vista intelectual, los condena a una vida de pobreza, de desesperación y de marginación. Y sería lo que podemos aportar en este tema. Espero que este video les sirva mucho y que podamos seguir discutiendo de estos temas fundamentales. Su amigo Ernesto Conde despide la transmisión por el día de hoy.